Y vamos a iniciar la grabación entonces de esta segunda parte. Ok, en la primera parte nosotros conversamos acerca de las formas de conectarnos entre tuberías. Hablamos acerca de los tipos de bridas, perdón, las uniones bridadas. Hablamos también acerca de los codos. Hablamos de las reducciones concéntricas, excéntricas. Y hablamos un poco de los outlets. Ahora vamos a continuar con otras formas de conexión y otros conceptos que son fundamentales dentro del mundo del pipe. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una conexión, lo decíamos la clase pasada, yo puedo tomar un tubo, abrirle un hueco que pareciera que es redondo, pero realmente no es redondo porque realmente se convierte como una especie de elipse y eso es lo que se conoce. Aquí en Venezuela le llamamos boca de sapo, ¿ok? En otras partes de Latinoamérica también hay quien le dice boca, le dicen boca de pescado, pero al final es un agujero que nos va a permitir a nosotros conectar un pedazo de tuberías que también tiene una forma cortada abajo, donde va a calzar perfectamente aquí y se realiza el proceso de soldadura. Hacer eso, como esto que se ve aquí, ¿ok? Esta que donde tengo acá la mano, esto es lo que se conoce como una conexión tubo a tubo sin refuerzo, ¿ok? Ahora bien, en algunas ocasiones es necesario conectar, hacerle el mismo agujero, pero colocarle un refuerzo o un padding. Y es esto que nosotros vemos acá. Entonces, esta es una conexión tubo a tubo, pero con refuerzo. La A es tubo a tubo sin refuerzo, la B es tubo a tubo con un refuerzo. ¿Cómo se representan en los dibujos? Supongamos que necesitamos representarlo en un dibujo. Fíjense, las que son tubo a tubo sin refuerzo simplemente se conectan con un punto. Las que son tubo a tubo con refuerzo, se dibuja el punto y se dibujan estas dos líneas que se conocen como el padding. Ahora bien, hay hay una diferencia que tenemos que notar. David, ¿por qué no es igual a una T? Ah, porque si yo voy a dibujar una T, la T la dibujaríamos así, así y así. En cambio, aquí, fíjense que nosotros dibujamos la línea que va, esta que va aquí, y hacemos esta conexión o se dibuja sin el padding. Cuando voy a especificar un accesorio, esta es una de las cosas, ya tomando esto como un resumen. ¿Qué debo especificar? Puede pasar que si yo les digo, porque lo he visto muchísimo, mira, haz una lista de materiales. Vienen las personas y dicen, bueno, un codo 90, schedule 80 de 4 pulgadas. Ok, vamos a ver algunas recomendaciones aquí para especificar ciertos tipos de materiales. Por ejemplo, un codo, yo debería decir cuál es el ángulo de desvío, si es de 90 a 45, el tipo de conexión, si es Socketwell o THD o BW, cuál es la norma de fabricación, el diámetro, ¿ok? El espesor o el esquédulo, el material y si es de radio largo o radio corto. Yo igual les estoy dejando esto porque cuando ustedes vayan a especificar su material, realmente pues tendrán que ver exactamente qué le van a colocar. El caso de las T, ustedes dirían si es una conexión Socketwell, THD, BW, la norma de fabricación, diámetro mayor y diámetro menor y adicionalmente el material que van a utilizar. Lo mismo pasa con las reducciones excéntricas, con las reducciones concéntricas. Pero ahora aparecen dentro del juego unos accesorios que son bridados. Y ustedes podrían decir, bueno, David, pero ya hablamos de las bridas. Sí, hablamos de las bridas, pero no hablamos de algunas características que deben tener las bridas. De hecho, yo voy a revisar, permítame un momento, voy a entrar aquí a internet porque necesito ver si existe un PyData Pro en línea.
Bueno, no tengo una versión que pueda utilizar directamente en línea, pero la intención era para ver un poco más a detalle estos elementos bridados. ¿Ok? Bien, solamente son bridadas las bridas, valga la redundancia. No, hay codos que son bridados, hay T's que son bridadas y hay válvulas que son bridadas. Ok, una de las características más importantes de los elementos bridados es entender qué es un rating. Y aquí sí me voy a detener un ratito. Vamos a ver lo siguiente. Hay una leyenda urbana. Pregunto, de las personas que están aquí, ¿quiénes saben lo que es un rating? A ver, no le dis, ¿qué es un rating? O nos escribes por ahí, o no. Una clase. César, ¿qué es un rating? Eduardo, ¿qué es un rating? Carlos, ¿qué es un rating? El segundo Carlos Acevedo, ¿qué es un rating? Ok, fíjense muchachos. Yo voy a explicar esto, al igual que lo hicimos con el tema del piping class. Lo voy a explicar también con unas tallas de ropa, ¿no? Imagínense que ustedes tienen, esto es un zapato. Ok, Carlos dice es el espesor de las bridas. No, hay una diferencia entre espesor y rating. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Ok, yo tengo un zapato acá. Hola, Noredis. ¿Alguien iba a decir algo? Ajá, correcto. Ok, fíjense. Yo estoy dibujando un zapato. Gracias, Noredi. Estoy dibujando un zapato. Y ese zapato, vamos a suponer que es talla americana. Y ese zapato viene talla 9 y medio. Después viene a lo mejor talla 10, 10 y medio, 11 y así sucesivamente. Vamos a hacernos la pregunta. Oye, pero ¿qué pasa si hay una persona que tiene su pie? Bueno, soy muy malo dibujando pies, ¿no? Pero bueno, los pies más, ustedes me entienden más o menos cómo se ve. Pero supongamos que hay una persona que tiene este pie y su pie sería aproximadamente como 9,50, ¿ok? O esa persona, y hay una persona que tiene un pie que sería 9,2. Y hay una persona que a lo mejor sería 11,1. Lo cierto es que el de 9,2 le va a tocar 9. Al de 9,50 le va a tocar 9 y medio. Bueno, 9,50, 9 y medio, esto es lo mismo. Y al de 11,1 le va a tocar 11. Las bridas o el rating es algo similar. Cuando nosotros tenemos elementos dentro de una planta, nosotros vamos a tener elementos que van a estar sometidos de repente a 100 grados centígrados, otros que van a estar sometidos a 101 grados centígrados, otros que van a estar sometidos a 102 grados centígrados, y así infinitas temperaturas si nosotros empezamos a dividir todo este número que está acá. ¿Qué fue lo que se hizo? Ok, ¿y qué pasa? Que esa temperatura aumenta, ok, a medida que esa temperatura aumenta, la presión, es decir, para una temperatura más pequeña, o sea, a medida que la temperatura es más grande, la presión es más pequeña. Entonces, una cosa así, eh, bueno, esto está al revés, pero lo cierto es que a mayor presión, perdón, a mayor temperatura, tengo una menor presión.
Menor presión que resiste el elemento. ¿Ok? Menor presión que el elemento es capaz de tolerar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo voy a especificar una brida, cuando voy a especificar una brida, uno de los elementos que yo encuentro siempre es que me dicen que esa brida es 150, numeral 150. Y hay personas que dicen, bueno, numeral 150 es que esa brida es clase 150. Hay otros que dicen, numeral 150 es que soporta hasta 150 PSI. Esto no es verdad. Esto que está aquí es mentira. ¿Ok? Esto no. Ahora, ¿cuándo, cuándo esto o cómo sé yo cuáles son el rango que soporta una brida? Para eso vamos a utilizar, voy a ver si la tengo por acá. Tengo mucho conocimiento disperso y, mejor dicho, muchas normas dispersas. Que, a ver, por aquí. Yo quiero que ustedes tengan la norma para que no la vean solamente de alguna imagen que yo les dé, ¿no? Sino que también tengan toda la norma. Piping. Ok. Ok, se las voy a pasar vía WhatsApp también por aquí. Esta norma está vieja, ¿ok? Pero bueno, nos va a servir para lo que queremos mencionar. Hazme B 16.5. Vamos a conversar de ella. Hazme B 16.5 es una norma que dice tuberías, en este caso son bridas de tuberías y accesorios bridados. Entonces, cada vez que yo tenga un codo con bridado, una T bridada, debería estar por acá. Desde media pulgada hasta 24 pulgadas. Más de esto, señores, no sirve esta norma. Esta norma es interesante porque esta norma clasificó los materiales por grupos. ¿Ok? Entonces, tampoco es cierto que los ratings son iguales. Eso hay que tener cuidado cuando se va a especificar, ¿ok? No hay una sola tabla de rating, son muchas tablas de rating. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean acá. Existen unas listas de materiales de especificaciones, donde así como yo tenía un piping class, yo tengo también aquí ciertos materiales que son compatibles. ¿Cuándo digo que son compatibles? Ok, a veces yo tengo un recipiente, ok, tengo un recipiente a presión y ese recipiente a presión es construido a través de planchas, ok. Esas planchas, son en algunos casos, son creadas por un proceso y por otro lado tengo cuellos de tubos y tengo bridas, ok. Las bridas también son fabricadas por forja por otros procesos. La pregunta es, o generalmente, el cuerpo, el material del recipiente, que es chapa, que es planchas o plates, es diferente al material de las bridas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál material de plancha es compatible con material de brida? Y esto no nos vamos a poner a hacer un estudio metalográfico en el momento.
¿qué hago? Me voy a 16, a ASME B16.5. Ok, ASME B16.5 viene y nos dice, ok muchachos, hay diferentes grupos de materiales en función de su composición. Carbono silicio, carbono manganeso silicio, carbono manganeso silicio vanadio. Y en función de eso, si el material es forjado, por ejemplo, y el material, y esto es una plancha, ¿ok? Yo puedo combinar una plancha de A515 grado 70 o A516 con una forja de A105. Por eso es que con mucha frecuencia vemos que hay recipientes que son de A516 grado 70 y las bridas son de A105. Porque desde el punto de vista de la composición, ellos son compatibles, ¿ok? Ahora bien, aquí estamos hablando de que este grupito, este primer grupito, dentro de la norma se llama como material, grupo de material 1.1. Hay otro grupito que está por acá, donde ya no hay planchas, pero sí hay estos vaciados como tal y los forjados. Y esto entonces A216 se comporta o lo puedes usar con esto, ¿ok? Bien, seguimos. David, ¿y cuál es la importancia de yo entender esto de los grupos de materiales? Ok, porque resulta que como esto es tan común, las personas a veces piensan que todos los materiales pertenecen al grupo 1.1. Y ya vamos a ver por qué. Cuando yo en esta norma sigo bajando, fíjense que están el grupo 2.9, el grupo 2.10, el grupo 3.8. Son diferentes grupos. Ajá. Yo bajo y en la norma me encuentro una tabla. Y esta es la famosa tabla, ¿no? Es de la famosa tabla que la encontramos en internet. Son tablas de rating. Me las encuentro. A veces hay personas que las tienen pegadas en los carnets. Y aquí es donde vemos entonces que dice presión y temperatura, rangos de presión y temperaturas para el grupo 1.1. O sea, eso quiere decir que si yo estoy en un grupo 1.2, la tabla es diferente. ¿Ok? Pero vamos, por ahora, vamos a mantenernos solamente dentro de un grupo que sería el grupo 1.1. Ok, ese grupo 1.1 nos dice que dependiendo la presión, que dependiendo la presión de operación y la temperatura, yo voy a pertenecer a un número. Ese número es una talla y por eso yo mencionaba los zapatos. Fíjense, a medida que la temperatura empieza a aumentar, la presión por aquí empieza, o la resistencia del material empieza a disminuir. Entonces, no es correcto decir que la máxima cantidad de libras que soporta una brida es única. Ella va a soportar en función de la temperatura. Es decir, para un elemento rating 150 a 250 grados soporta 12.1 bar, pero a 375 soporta solamente 7.4. David, ¿y qué pasa si esa temperatura no soporta? Yo tengo una presión mayor. Ah, pues entonces ahí es donde usted se cambia de talla y se va entonces a un rating 300, donde con los mismos 375 grados centígrados, su elemento es capaz de resistir 36.4. David, ¿y por qué tú estás hablando de una talla? ¿Qué tiene que ver un zapato con una brida? Bueno, se los voy a mostrar ahora acá. Veamos lo siguiente. ¿Qué tengo aquí? Estas son las bridas. ¿Ok? El círculo interno es el diámetro del tubo y es idénticamente igual para todos. O sea, si esto es, por ejemplo, 8 pulgadas, esto será 8 pulgadas, 8 pulgadas, 8 pulgadas, 8 pulgadas, 8 pulgadas, 8 pulgadas y 8 pulgadas. David, pero estoy viendo que me están poniendo unos números. Sí, para que empecemos a entender este tema de la talla. A medida que este numerito aumenta, al igual que en los zapatos, a medida que son 11, 12, 13, 15, lo que sea, a medida que el número aumenta, el zapato se hace más grande.
Pero no solo que se hace más grande en lo largo, sino que yo tengo también que crear un zapato más robusto, porque es un zapato, evidentemente tiene que ser proporcionalmente más grande en todos sus elementos. Entonces, una brida 150 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 agujeros, ¿ok? No sé si conté bien, pero bueno, son los que están aquí. La misma brida en rating 300 evidentemente tiene más agujeros. Y podemos empezar a notar que también el área, esta que está acá, se empieza a poner como más gruesa. Cuando nosotros llegamos a una brida 600, hay mucho más agujeros y adicionalmente esta área es mucho más grande. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué hablo de una talla? Porque entonces no se trata de solamente una brida, se trata de todo un sistema, ¿ok? Hablar de una brida de rating 150 quiere decir que yo estoy en un rango de temperatura que va desde 38 grados centígrados hasta 538, pudiendo tolerar entre 19.6 y 1.4 bar. Incluso si yo voy a manejar una presión que sea, no sé, menor a esta, 1.2 o algo así, pues yo podría sin ningún inconveniente usar rating 150. ¿Se entiende este concepto? Se vio un poco más claro que cuál es el concepto de este 150. Ahora, 150, 300, 400, 600, esto es el tamaño de la brida. Estas son la presión y la temperatura que soporta la brida. Y esto es el tamaño per se de la brida. Si yo me quedo en esta norma, fíjense que esta tabla es para el grupo de materiales 1.1. Pero si alguien me da un material del grupo 1.2, yo no puedo usar esta misma tabla. Yo necesito ir a una tabla diferente donde aquí, esta se parece bastante, ¿no? O sea, vamos a ver acá. Pero puede ser que empiecen a variar y voy a tener entonces unos números completamente diferentes. Ok, ¿qué más encuentro en esta norma? Si yo quiero saber exactamente, porque de repente yo estoy trabajando con el departamento de calidad y yo quiero saber exactamente cuáles son las medidas de una brida, entonces yo puedo utilizar esta norma para validar que las dimensiones de los componentes son exactamente o son exactas, pues en todo caso. Debe haber alguna brida por aquí dibujada. Fíjense por acá, ¿no? Aparece esta, aparecen estas. Entonces, todas las dimensiones de las bridas están aquí en ASME 16.5. David, ¿y por qué es tan importante ese tema de la talla? Ok, como es una talla, si una persona utiliza zapatos de una talla, mmm, probablemente utilizará chapaletas de la misma talla y probablemente utilizará patines de la misma talla, porque igual es el mismo pie. Entonces, ¿cuál es la conexión? La conexión es así. Esta es la tubería. Después viene la brida. ¿Ok? Y aquí es donde entra el concepto de talla. Porque si yo me quiero conectar con una válvula, la válvula también trae una brida. ¿Ok? Algo así más o menos. Y aquí tendré otra brida más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero que esta brida aquí va a tener un espárrago. ¿Ok? Aquí va a haber un espárrago y aquí también. O unos espárragos. Entre ellos va a haber una empacadura. Y hay una cantidad de huecos o agujeros que deben coincidir. Si esta tiene 10 huecos y esta tiene 12, nunca van a coincidir. Por lo tanto, tienen que ser del mismo rating o la misma clase para que puedan coincidir los agujeros. ¿Ok? Y los espárragos y todo tiene que ser igual para que esto haga match. Uno con respecto al otro. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende el concepto de rating y se entiende el concepto de por qué el rating tiene que hacer match con todo lo que nosotros estamos haciendo? Ahora, cuando nosotros hablamos de un sistema rating 150, es que las bridas son 150, las válvulas son 150
Y si por alguna razón aquí yo tengo un codo bridado, pues ese codo también deberá ser 150. Entonces es interesante porque todo esto tiene que hacer match como tal. Acá está la tabla tomada de la ASME 16.5. ¿Ok? Esta misma tabla que ustedes acaban de ver allí. Aquí empezamos a hablar de las bridas como tal. ¿Ok? La pregunta es, David, pero todas las bridas son iguales. Tú siempre dibujas las bridas de la misma manera. Sí, yo siempre las dibujo de la misma manera porque es la más común. Pero no quiere decir que sea la única forma de dibujar las bridas. Digamos que la más común que nosotros nos vamos a encontrar son las bridas de tipo welding neck. Son bridas que tienen un cuello como este que está acá para soldar que se conectan aquí en este punto 2 que tenemos. 3 en la tubería, esta es la brida y el cordón de soldadura va acá. Son, como dice acá, se diferencian por su largo al cuello, se soldan a tope, el diámetro del interior del tubo es igual al de la brida, eh, proporciona una característica o sección prácticamente constante y sin posibilidades de producir turbulencias en los gases o líquidos que circulan por allí. ¿Ok? Es bastante regular. Y acá están los agujeros que son para los espárragos. Bridas deslizantes o bridas de tipo slip-on. Las bridas deslizantes o bridas de tipo slip-on son como las que podemos ver en la figura, donde nosotros acá, fíjense, vamos a observar, esta brida se hace una soldadura aquí, otra acá y otra acá. Una brida bastante barata de fabricar, bastante sencilla de instalar. Y una de las cosas es que, bueno, que evidentemente no está para todos los servicios, ¿ok? Son para bajas presiones. eh, Adicionalmente, según este apartado, son bastante buenas con fatiga. Y adicionalmente, pues, son para condiciones menos exigentes. Una de las cosas que nos pasa mucho a los venezolanos cuando tal vez nos toca trabajar en otro país es que aquí se acostumbra casi siempre a utilizar una brida welding neck. Cuando nosotros vamos a otros países y vamos a otros servicios, generalmente vemos que las bridas welding neck son las menos utilizadas porque son más costosas. A menos que se justifique, se va a utilizar una brida welding neck. Las bridas ciegas. Ok, las bridas ciegas, como su nombre lo indica, son acá simplemente es una brida que no tiene hueco y adicionalmente que no tiene cuello. Y aquí voy a aprovechar también de hacer una acotación. David, ¿cuándo se utiliza una brida ciega? ¿Ok? Una de las cosas interesantes de las bridas ciegas, primero que nos permiten, como su nombre lo indica, nos permite cegar algo. Puede ser que aquí yo necesite en algún momento tener un acceso para limpiar esta tubería, entonces me sirve como una especie de tapa. Hay otro concepto que se maneja dentro del diseño del piping, que es lo que se conoce como una facilidad. ¿Qué es una facilidad? Supongamos que nosotros instalamos la bomba número 1 e instalamos la bomba número 2. Y esas bombas que estoy acá, imagínense, tengan visión, esos cuadritos son bombas. ¿Ok? Y vamos a imaginarnos que este es el cabezal de succión de la bomba. La bomba 1 se conecta acá, la bomba 2 se conecta acá. Y yo sé que en un futuro voy a necesitar una bomba número 3. Si yo no soy previsivo, las voy a instalar así. Las voy a instalar así. 1 y 2. El día que tenga que instalar la bomba número 3,
Bueno, me va a tocar aquí cortar, meter una T, extender, va a ser todo un problema. Pero si yo soy previsivo y dejo una facilidad, yo dejo entonces un pedazo de tubo extra, ¿ok? Dejo acá una brida ciega y puede ser que deje acá una T con una brida ciega. Y aquí, el día que tenga que instalar la bomba, ya voy a tener el espacio para conectarme, ¿ok? David, ¿y por qué le dejaron a esos cabezales? ¿Por qué le estás dejando una brida ciega? ¿Por qué los estás dibujando así? Porque suele pasar también que cuando nosotros tenemos cabezales, esos cabezales, y sobre todo si son crudos, si son hidrocarburos, esos cabezales se ensucian, se tapan, y yo necesito hacerle mantenimiento, bien sea con vapor, con algún químico que vaya a aplicar. Entonces, la forma de yo destapar un tubo es quitándole esas bridas ciegas para nosotros entonces poder hacer mantenimiento. David, yo he escuchado algo que llaman panquecas. ¿Son iguales a las bridas ciegas? Eh, no, no son iguales, ¿ok? Las panquecas son simplemente unos círculos o unas planchitas que yo coloco para en algún momento meter entre las bridas y hacer un segado rápido. Pero no son iguales a las bridas ciegas, ¿ok? Las bridas ciegas, ellas tienen la misma cantidad de agujeros que tiene la brida y ellas evidentemente pues tienen un rating también, una clase. Las panquecas no. Las panquecas no es más. Si lo llevamos al plano venezolano autóctono, parece realmente un aripo de hacer arepas y es algo que no está normado. Simplemente es tapar un flujo de manera momentánea y bajo una emergencia. Ok, vamos a continuar por acá con nuestras bridas. Bridas de tipo socket weld. Así como hay accesorios de tipo socket weld, también hay bridas que son de tipo socket weld. Estas bridas que nosotros tenemos acá, fíjense que aquí se les deja este gap, el cordón de soldadura es este 2 que está aquí, y aquí está la brida como tal, ¿ok? Esto es una brida de tipo socket weld. Bridas roscadas, también hay bridas roscadas. Evidentemente la punta del tubo tendrá que estar roscada y yo rosco esta brida acá y puedo hacer entonces la conexión. Otra cosa importante, a lo mejor no interesa mucho para el drafting, pero cuando estamos en campo, fíjense que aquí se ven unas letras y dice 150, entonces THR roscada, ¿ok? RF, esto lo vamos a ver ahorita, y el material SA105. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es información acerca de esa brida. Generalmente siempre se le coloca en el borde del material. Ok, David, y esa brida que parece aquí un poquito rara, ¿de qué estamos hablando? Ok, estamos hablando de una brida que se conoce como lap joint. Estas bridas son comunes cuando tenemos, por ejemplo, aguacervidas, cuando yo necesito que los tubos o que son tubos flexibles y yo necesito con mucha frecuencia desmontar los sistemas. Entonces, ¿cómo funciona? Estas bridas nunca vienen solas, estas bridas vienen con esta especie de campana, esto que está acá, que es lo que se conoce como un stub end, ¿ok? Y ese stub, en todo caso, el 2 este es el stub end y esta es la brida, ¿ok? La brida lap joint. Esta campana, el stub end, siempre viene con la brida y yo voy a hacer la soldadura, es acá. Esto queda bailando, señores, queda realmente libre y por esa razón es que esto solamente se une cuando le ponemos los espárragos. Es bastante, por eso también la conocen como brida loca. Hay un detalle de las bridas para yo poder especificar un sistema con bastante precisión y es lo siguiente. Fíjense. Vamos a dibujar la brida. Voy a dibujar una brida aquí más grande. Cuando nosotros tenemos bridas, algunas bridas son completamente lisas, como esta que tengo aquí. Y en ese caso, si la cara es lisa, si la cara es lisa,
yo estoy hablando que realmente no es lisa, sino que es plana. Y en ese caso, la brida será flat face. Es decir, una brida que aquí no tiene absolutamente nada. Y esas son las bridas de tipo FF. O al menos esta es la cara. ¿Ok? Es una brida welding neck porque tiene un cuello. ¿Ok? Aquí está. Ella tiene este cuello. Es una brida que tiene un diámetro porque ella aquí se conecta con la tubería. Es una brida que tiene un rating porque ella tiene un grosor, un espesor, un número de agujeros. Tiene una clase. Pero adicionalmente la cara puede ser lisa o podemos tener una cara por aquí resaltada que me va a servir para presionar la empacadura y hacer que el sellado sea mucho más fuerte. Y ese resalte es lo que se conoce como raised face. ¿Ok? Son bridas de tipo RF o de cara resaltada. David, ¿y son las únicas tipos de cara que tengo? No. Vamos a ver acá en la presentación que existen otros tipos de caras de bridas. Vamos a ir mirando acá. Bridas de cara resaltada, bridas de cara plana, bridas de tipo lengüeta y ranura. En este caso, esta coincide con esta, ¿ok? Cuando se unen. Bridas de tipo macho y hembra, como esta que tenemos acá. Y bridas adicionalmente de tipo ring joint, de tipo RTJ. Esta brida es bien particular porque esta brida cuando tú la unes con la otra, queda una canal, ¿ok? Queda un agujero. Y allí es donde se coloca lo que se conoce como un O-ring, que en este caso, pues, es una goma. Bueno, no goma siempre, porque para altas presiones son otros materiales, pero es lo que se conoce como un O-ring, ¿ok? Es lo que va metido acá. ¿Qué me falta especificar? No he especificado de las bridas lo que se conoce como el tipo de cara. El tipo de cara es un mecanizado que se le hace a la brida y que dependiendo del tipo de mecanizado hay un número, una rugosidad. Entonces, uno de los tipos de cara son 125 AARH. A esto se refiere si existe algún mecanizado en la cara como tal de la brida. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? ¿Dudas? Bien, para nosotros entender este mundo también del piping, y con esto ya estaríamos cerrando nuestra clase de hoy. Para entender el mundo del piping, fíjense que no hemos hablado de los tubos, me fui con los accesorios o con los fittings y voy a mencionar algunos tipos de válvulas. Nosotros podríamos hablar de válvulas durante mucho tiempo, sin embargo, pues particularmente vamos a mencionarlas. ¿Qué hace una válvula? De repente alguien me puede decir, bueno, lógicamente las válvulas son para abrir y para cerrar, pero no es tan ligero así a nivel industrial. Las válvulas nos permiten primero variar la rata de flujo y es cuando yo hablo de que una válvula me permite regular el flujo. Hay válvulas que sí, que son simplemente para abrir y para cerrar, son válvulas de tipo on-off. Hay válvulas que me permiten a mí mantener el flujo en una sola dirección o retener, como es el caso de las válvulas check. Hay válvulas que me permiten a mí desviar o derivar el flujo y son válvulas de tipo switcheo. Y hay algunas válvulas que me permiten descargar o vaciar o drenar, como es el caso de los recipientes a presión. Estas digamos que son funciones básicas que cumplen las válvulas, pero hay diferentes tipos de válvulas. Yo voy a mencionar hoy las principales. La primera válvula que vamos a mencionar son las válvulas de bola. Las válvulas de bola, evidentemente, su fabricación es complicada, es compleja, porque tiene en la parte central un agujero, perdón, una bola, una esfera, y esa esfera es perforada. Cuando la perforación coincide con el centro de la tubería, decimos entonces que la válvula está abierta. De no ser así, la válvula está cerrada. Pero cuando la válvula está cerrada, la parte lisa de la bola queda expuesta a la abrasividad o cualquier condición agresiva que tenga el fluido. Y cuando ella vuelve a su posición,
ya el sellado no es igual, por lo tanto la válvula puede empezar a fugar. ¿Qué sucede? Bueno, bajo esta premisa, estas válvulas son altamente costosas, pero no son recomendadas para todo tipo de fluidos. Sin embargo, como el ser humano siempre es capaz de idearse diferentes formas de solucionar los problemas, existe una válvula de tipo macho, de tipo plug o de tipo tapón, como también se le conoce, y que para nosotros va a ser muy fácil entender por qué a esta pieza le dicen el papelón, porque esto que está acá es también un elemento que gira al igual que la bola, que también está perforado al igual que la bola, pero que no tiene la forma esférica y por lo tanto su fabricación es mucho más simple. Entonces, como es mucho más simple, evidentemente es más económico y como lo puedo también reemplazar, puedo sin ningún inconveniente utilizar fluidos más agresivos porque sé que voy a reemplazar la válvula o que tengo una válvula que es de fabricación mucho más económica. Tanto la válvula de bola como la válvula de tapón se parecen en funcionalidades, ¿ok? Sin embargo, ya saliéndome de estas que se parecen, me voy a una que es una válvula de tipo compuerta. Y si nosotros nos remontamos a muchos años, a Egipto y todas estas culturas, la manera que yo tenía para eh, dirigir el cauce de los ríos de manera, digamos que a conveniencia, era colocándole compuertas y colocando obstrucciones a los cauces y esto los hacía moverse por otro sitio. Entonces, de allí un poco ese concepto, ¿no? La compuerta es una barra que baja y que sella acá. Sin embargo, ya una válvula un poco más elaborada, esta es la compuerta, es decir, una válvula que esto sube y baja. Hay un vástago que sube y que baja, que es capaz de hacer que esto suba y baje. Hablando de las válvulas que tienen retención, las válvulas que nos permiten el flujo en una sola dirección, una de ellas son las válvulas check. Fíjense que si el fluido viene por aquí, si el fluido viene por acá, el fluido choca con esta clapeta, con el clapper, como esto que está acá. Pero si el fluido trata de venirse hacia acá, simplemente este clapper se va a atascar aquí y no deja pasar el fluido. ¿Ok? Entonces, estas válvulas son las que se conocen como válvulas de retención o válvulas tipo check. No se confunda, por favor, con una válvula de bola, con una válvula de bola con una válvula de globo. Aunque nos puede sonar que globo y bola son similares, realmente no es así. ¿Qué es una válvula de globo? Una válvula de globo es una válvula que internamente tiene un vástago. Se les dice de globo porque es gordita. Es gordita porque tiene esto en la parte interna. El fluido entra y dependiendo de la altura que tenga este vástago, yo voy a poder tener una salida de mayor o menor tasa de flujo. Por eso es que son excelentes para regular. Fíjense, aquí se ve el dibujo de una válvula de globo. Válvulas de mariposa. Aquí hay una característica particular. Estas válvulas se instalan entre dos bridas. Fíjense que acá están los agujeros. Son unas válvulas que se presiona esto y con un cuarto de vuelta ya la válvula queda abierta. Y realmente mariposa porque bueno, esto que está aquí, si nosotros lo sacamos y a lo mejor somos un poco más creativos, podríamos pensar que a lo mejor pues es como una especie de mariposa, ¿ok? Pero la mariposa realmente es este elemento interno que tenemos acá. Representaciones hay muchísimas de estas válvulas, sin embargo, pues les voy a dejar esta. En este curso vamos a ver algunas otras y algunas de las propias válvulas para dibujar. No es nuestro target dibujar el día de hoy. Sin embargo, lo que sí es interesante para nosotros es conocer los diferentes elementos de tubería. De mi parte, prefiero hacer una pausa acá. Nosotros el día de hoy hemos cubierto prácticamente la gran mayoría de los accesorios que hay. Y antes de irme, sí me gustaría saber primero, bueno, si se entendió la clase, como siempre, un 5, un 4, un número por acá, o alguna duda, pues también antes de cerrar la clase son bienvenidos. ¿Ok? Preguntas, inquietudes. Voy a parar la grabación para no extenderla más y que así todos los muchachos vean solamente la parte física o lo que conviene
de la formación.